Sí, ya vi. Bien, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Señoritas, buenas tardes también. Buenas tardes, Liz. Hey, ¿qué pasa, profe? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal, David? Sí, claro que sí. ¿Cómo están ustedes? Y yo que me alegro, David. Vamos a ver. Bien, ok chicos, vamos a esperar unos 2 minutos. Hasta eso se agrega el resto y comenzamos, ¿sí? Muy breve la clase. Vamos a tratar un poco acerca del desarrollo embrionario. Bien, les he colocado los embrionarios. La fecundación y desarrollo animales. No. Se petó. Ok, listo chicos, bueno. Vamos a comenzar. Dice, no creo que pasó, Liz, esa conexión. Vean que no es espejo para que se estén mandando saludos o bien. Ok chicos, bueno, Gracias, Liz, muchas gracias. bien, listo, ok. Eh, ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes con todos, espero que hayan tenido un excelente día. Y bueno, vamos a continuar con la clase, vamos a hablar muy breve acerca de a qué se refiere justamente el desarrollo embrionario en el caso de los animales, que es justamente la parte que les he establecido aquí, que vamos a tratar. ¿Sí? Bueno, el libro está especificado en la página 117 y se han añadido una serie de videos, en este caso imágenes, que va a ayudar a poder entender un poco acerca del desarrollo embrionario, ¿sí? No es nada complejo, ¿sí?
Y bueno, es justamente con lo que vamos a iniciar. Justamente a qué se refiere el tema del desarrollo embrionario, es algo indispensable conocer un poco acerca de lo que es la reproducción, lo que vimos anteriormente, ¿no? El tema de la reproducción justamente se refiere a qué, a la perpetuación de la especie, ¿sí? Lo que permite en este caso que la especie todavía siga manteniéndose en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, dando lugar u origen a otro ser vivo con, en este caso, varias de los niveles genéticos o a su vez varias de los caracteres genéticos que tuvieron los progenitores, ¿no? Una combinación en este caso de gametos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos. Posterior a eso, en términos de reproducción, tenemos ya lo que es el desarrollo embrionario, después de que ha sido fecundado, sí, y finalmente formado el cigoto. Una célula, obviamente, del tipo diploide, ¿no? Permítanme un segundo. Y bien, entonces, eh, justamente lo que tenemos como desarrollo embrionario, lo que nos indica aquí, según el libro, lo que podemos ver, ¿sí? Una vez que se ha llevado a cabo la fecundación ya, ¿sí? El cigoto inicia una serie de divisiones mitóticas, ¿ok? Se va a subdividir y a su vez, sí, obviamente se va a duplicar. Y de posteriores diferenciaciones celulares hasta constituir un organismo pluricelular similar a sus progenitores. Bueno, pero obviamente entre lo que abarca el cigoto, sí, y ya lo que es el desarrollo, el proceso de diferenciación celular, lo que denominamos como organogénesis, cuando este ya comienza justamente a formarse, pasa de cigoto ya a formarse el ser vivo, el nuevo ser, atraviesa una serie de etapas, ¿sí? Que justamente se denomina desarrollo embrionario. Entonces, cuando hablamos de esas series de etapas simplificadas, son las que tenemos aquí, en este punto. Cigoto, mórula, blástula, gástrula. Perfecto, hasta aquí estamos, ¿sí? Bien, sabemos que el desarrollo embrionario es un proceso justamente de formación de un nuevo individuo a partir de lo que fue la célula original, el cigoto, la célula fecundada, ¿sí? La célula del tipo diploide. Y bueno, entre las fases en sí que siguen justamente a lo que es el desarrollo embrionario, hasta que finalmente sucede el proceso de organogénesis, ¿sí? O la diferenciación celular como tal, tenemos estas etapas de aquí, ¿sí? Bueno, dentro de eso, justamente vamos a tener a la segmentación, ¿sí? Que va a abarcarnos este punto de aquí, ¿sí? La segmentación en esta parte de aquí, y que abarca justamente el tema mórula y blástula, ¿sí? La segmentación. Acá el cigoto se ha subdividido, ¿sí? Esas son varias de las divisiones en este caso que ha generado divisiones de tipo mitóticas para dar lugar justamente a la mórula, a un estado de mórula nada más, que son subdivisiones que tiene en este caso el cigoto. Posterior a eso, lo que hace es segmentarse, ¿sí? En un proceso, una división, ¿sí? Lo que tenemos aquí es una segmentación de cada uno de estos, son los segmentos. Después tenemos un proceso de gastrulación, en cambio, gastrula, lo que tenemos en esta parte, gastrulación se denomina, perdón. Gastrulación, ¿sí? Entonces, en el cual justamente este mismo proceso del desarrollo embrionario, ¿no? Este mismo cigoto que ya ha pasado en estado de mórula, sí, ya ha sufrido un proceso de segmentación para dar lugar a lo que es la blástula, únicamente nos está indicando que tiene blastocelos en su parte inferior, ya vamos a ver justamente el por qué, ¿sí? Se denomina de esta manera, blastocelos. Tenemos una capa externa también, bueno, es la blástula. Y tenemos de ahí otro proceso que atraviesa después de eso, de la formulación o de la formación de la blástula, lo que se denomina gastrulación, ¿sí? Dentro de la gastrulación vamos a tener que, en este caso, por secuencias, ¿sí? Que tienen las células, estas tienden a moverse, ¿sí? Tienden a moverse y a colocarse en una posición en la que da lugar justamente a un nuevo estado, ¿sí? Y da lugar también a la formación de lo que es conocido como las capas que tiene el embrión, ¿sí? El mesodermo, el endodermo y el ectodermo, porque también hablamos justamente de eso en términos de desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces la gastrulación justamente da lugar a eso. La gastrulación es un proceso en el cual las células sí comienzan a moverse, entran en un estado de movimiento, sí, y se readecúan para dar lugar a la formación de estas capas, lo que se conoce como ectodermo, como mesodermo y como endodermo. Y eso se denomina gástrula, que es lo que tenemos en este punto de aquí, ¿sí? Y bueno, para eso también les he colocado un video justamente de cómo se va desarrollando y ya posterior a esto, después de esto, ya tenemos lo que se denomina la diferenciación celular, ¿sí? Que me da paso a la famosa organogénesis, la formación de todos los órganos, ¿sí? En donde ya cada célula es específica para una función determinada, ¿ok? Y
y comienza en este caso la formación ya del nuevo ser como tal, ¿sí? La organogénesis. Entonces, bien, tenemos esta parte aquí, segmentación. Aquí tenemos divisiones mitóticas. Permítanme, divisiones mitóticas. ¿Okay? Tenemos la segmentación y tenemos la gastrulación. Para no equivocarnos. ¿Okay? Bien, vamos a tener términos como es el blastocelo, ¿sí? El blastoporo, que es lo que ya vemos acá en la gastrulación. Tenemos blástula, tenemos gástrula, tenemos endodermo, ectodermo, mesodermo como tal. Ok, bien, entonces, bueno, vamos a leer un poco esta parte de acá y de ahí ya les paso a proyectar lo que tendremos que ver. En las primeras fases, después de lo que ya es la fecundación justamente de lo que es el óvulo, las sustancias contenidas en el citoplasma del óvulo fecundado nutren, ¿sí? Y es debido a esto el tamaño que tiene el óvulo, ¿no? Es porque es justamente rico en varios minerales, ¿sí? En varias sustancias que ayudan, ¿sí? a que el óvulo fecundado nutra las células descendientes de este, hasta el momento en que se implanten en la estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, en la mayoría de las especies el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas y es de un tamaño mucho mayor a lo que es el espermatozoide. Perfecto. Bien, aquí tenemos varias justamente formas de lo que es el desarrollo embrionario. Y bueno, vamos a tratar esta parte de acá. Bien, entonces, ¿dónde tenemos esta parte de aquí? Vamos a ver esta parte de aquí primero. ¿Okay? Parece que esta es una y aquí tenemos la otra. Para que sea. Bien, entonces tenemos esto. Bueno, el desarrollo embrionario de los animales. Obviamente vamos a tener diferentes tipos. Aquí nos habla acerca de una clasificación, sí, pero es con respecto a cómo se da el desarrollo embrionario en los diferentes tipos de animales también que hay, ¿no? Por especies. Y bueno, ahí vamos a tener, para este caso, permítame les borro. Vamos a tener para el caso de los ovíparos, sí, vamos a tener los ovovivíparos, vamos a tener también los vivíparos, perfecto. Acá está justamente el significado de lo que les hablaba acerca de lo que es la mórula y la gástrula. Antes de eso se atraviesa una etapa también denominada, permítame un segundo, ¿dónde estamos? Sí, denominada blástula, lo que tenemos aquí. Okay, tenemos blástula y tenemos gástrula. Bien, en el caso de la blástula es un estado temprano del desarrollo embrionario en los animales, el segundo de ellos. La blástula sigue a la mórula y precede a la gástrula en la secuencia del desarrollo normal de cualquier animal. De esta parte únicamente nos interesa esto y lo que tenemos acá es justamente lo que les indicaba de gástrula, el proceso de gastrulación, ¿sí? Es una etapa del desarrollo embrionario de todos los animales, bueno, exceptual en las esponjas que sigue a la fase de la blástula. Es el resultado de una drástica reestructuración, ¿sí? Un reacomodo que tienen justamente las células para dar lugar a la formación de esas tres capas que les mencionaba, ¿no? En todo lo que es el embrión. El ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿sí? Cuando la gastrulación se ha completado, el embrión ya se convierte en una neurula y da paso justamente a lo que es la diferenciación celular y el desarrollo de los órganos o la organogénesis. Entonces, bueno, las fases que siguen el desarrollo embrionario, las que habíamos mencionado justamente ahí, justamente vamos a hablar una parte de esto. Nos dice, tras formarse el cigoto, se inicia un periodo de desarrollo que concluye con la eclosión del huevo en ovíparos y ovovivíparos y con el parto en lo que son los vivíparos. La diferencia específica en esto, ¿no? Bueno, aquí nos da justamente la relación con esto. Tenemos a los ovovivíparos, que nos menciona también el libro los tres, ¿sí? Ovovivíparos, vivíparos y ovíparos, ¿no? En el caso de los ovovivíparos, el huevo se desarrolla dentro de la madre y se nutre de sustancias del huevo, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos conceptos de esto, algunos términos. Aquí también tenemos justamente algunos tipos de huevos, cómo se ven referenciados. Y bueno, esta parte de aquí no la vamos a colocar. Bueno, aquí tenemos el proceso de segmentación. La primera parte, lo que les mencionaba, ¿no? La segmentación. Nos dice o nos indica que el huevo cigoto, que es la primera fase, en esta parte de aquí, ¿sí? Entre lo que es el cigoto y la mórula como tal, tenemos el proceso de segmentación, el segmentado. El huevo cigoto sufre mitosis sucesivas, cual genera 2, 4, 8, 16 células, ¿sí? Entonces estas son justamente células que se encuentran agrupadas, ¿sí? Se han generado a partir de lo que es el cigoto inicial, ¿no? Y forma una masa compacta, que es denominada mórula, justamente la que tenemos aquí, ¿sí? Cada célula es denominada blastómero. Blastómero.
A partir de la mórula se produce una reorganización celular y los blastómeros se colocan en la periferia, bueno, delimitando una cavidad central, lo cual se denomina blastocelo, lo que tenemos en esta parte, el blastocelo. Bien. Se forma así una estructura denominada blástula, con la que concluye la etapa de segmentación. Entonces, primero tenemos el primer desarrollo, que es justamente las divisiones sucesivas que tiene el huevo cigoto, ¿sí? Alrededor de él se forman otras estructuras, otras células, ¿sí? Se van formando, ¿ok? Y da lugar a la mórula en un proceso de segmentado. Después de esto, internamente, sí, se forman lo que son los blastocelos, ¿sí? Los cuales son en este caso cavidades, que se forman en cada una de las células que se han organizado, se han reestructurado. Y dan paso a lo que es la blástula. Bueno, esto es un corte transversal justamente indicativo de cómo es internamente la parte de la mórula, ¿no? Y tenemos, si ustedes están viendo, un círculo completamente amplio, ¿verdad? Y aquí en su interior, bueno, se da el proceso de lo que es el desarrollo embrionario, ¿sí? Y bueno, en este punto ya se forma lo que es la blástula y termina el proceso de segmentación. En la segmentación, el tamaño del embrión no cambia con respecto al del cigoto, sigue manteniendo. Los blastómeros que se van formando van siendo cada vez más pequeños, ya que el embrión no aumenta el tamaño, pero sí el número de células. Las células se dividen más cuanta menor cantidad de vitelo haya, ¿no? Bien, y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un esquema de lo que es la mórula justamente representada. A partir de lo que fue el huevo cigoto, se han formado por divisiones mitóticas varias células, lo que tenemos en ese punto, ¿sí? Se encuentran rodeadas. Bien, y eso es la mórula. Perfecto. Bueno, existen algunos tipos de segmentación justamente, ¿sí? Y blástulas que se forman. Aquí tenemos el blastocelo, lo que tenemos en esta parte, y el blastodermo. Bueno, el blastodermo se refiere a la capa externa justamente de las células, todo lo que abarca este punto de acá, ¿sí? Se puede decir como la capa protectora, que se encuentra externa a lo que es la mórula. Bien, y el blastocelo, la parte interna, lo que tenemos en este punto, ¿sí? Blastocelo. Bien, entonces tengo lo siguiente. Voy a tener algunos tipos de segmentación, ¿sí? El huevo oligolecito, que es lo que tenemos aquí, lo cual nos da una cabida de este tipo, ¿sí? En este punto. Internamente la cabida sigue este formato, ¿sí? Eso es para el huevo oligolecito, lo cual justamente me da una celoblástula simétrica. Y de ahí vamos a tener otro tipo. Bueno, aquí tenemos justamente esto, a que se refiere a una segmentación total igual, o también denominada segmentación holoblástica, ¿sí? En el cual se forma esta cavidad, ¿sí? Muy simétrica, alrededor de todo lo que es, en este caso, la mórula, finalmente dando lugar a la blástula, ¿no? Como tal. Tengo el blastodermo, lo que les indicaba, y el blastocelo, la cavidad interna. ¿Ok? Es la segmentación total e igual en los huevos y solecitos. ¿Ok? Bueno, una segmentación holoblástica. Y aquí tenemos, bueno, continúo con esta. Y acá tenemos otra diferente, ¿sí? En cambio, tenemos un huevo heterolecito, ¿sí? Cigoto que ha sufrido este tipo de segmentación. Es una segmentación no simétrica, ¿sí? Y me da lugar a esta cavidad, esta pequeña cavidad que tenemos aquí, ¿no? Denominada blastocel excéntrica, ¿sí? Igual, sufre el proceso de formación de la mórula a la blástula, sin embargo, en este caso la segmentación no va a ser igual, ¿sí? Va a ser distinta. No me va a dar lugar a una blástula, una segmentación simétrica, sino va a tener diferentes segmentaciones en ambos puntos. Y me da un blastocel muy diferente. Entonces, aquí está representado de esa manera. Para el caso justamente esto se ha visto en lo que son los anfibios y también en las algas, que sufren este tipo de segmentación, ¿no? Todos se reproducen en este caso por huevos heterolecitos, de esta manera, ¿sí? Aquí podemos ver en el polo vegetativo las divisiones son más lentas, con menos blastómeros más grandes, ¿sí? Y en el animal hay más y más pequeños micrómeros. Entonces, la diferencia justamente me da lugar a una celoblástula del tipo asimétrica. No es el caso aquí de los anfibios. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? Ya tenemos algunos términos, justamente lo que tenemos aquí. No es nada más, estamos hablando de las segmentaciones. La primera parte de lo que es el desarrollo embrionario. Tenemos el cigoto, la mórula, que es justamente las divisiones mitóticas. Estas a su vez se segmentan internamente, dándome lugar a la blástula, ¿sí? La segmentación del tipo simétrica, ¿ok? Estos son los blastocelos justamente, que se encuentran aquí. Y bueno, ya después de esto pasa a darse lugar a la gastrulación. Obviamente en la parte de la blástula tenemos los diferentes tipos de segmentaciones. ¿Sí? Bueno, es la parte más importante justamente que sigue esta parte de aquí. Bien, aquí tenemos otra forma justamente
¿sí? El blastocelo, en cambio sigue este formato, ¿no? Vamos a ver que tenemos, en este caso, células micrométricas, sí, y otras macrométricas, sí, algunas más grandes y otras más pequeñas, denominadas micrómeros y macrómeros. Bien, aquí está justamente una celoblástura del tipo asimétrica, que sigue este formato. Bien, ok, listo, y con eso ya tendríamos. A ver, ok, vamos con los términos, ¿ya? Perfecto, muy bien, sí, es algo. A ver, tenemos inicialmente, ¿no? Vamos a ver una parte. Tenemos cigoto, ¿verdad? Que es el huevo fecundado. La célula del tipo diploide, ¿no? Ustedes ya lo conocen bien. La unión entre el espermatozoide y el embrión, ¿verdad? La célula del tipo diploide 2N. De esta manera, ¿sí? A su vez, esta obviamente, al ser una célula del tipo diploide, ¿sí? 2N, va a sufrir, ya en este caso, va a sufrir divisiones mitóticas, ¿verdad? Se va a ir formando, se va a ir reproduciendo. ¿Sí? Divisiones mitóticas, obviamente, es diploide, divisiones mitóticas. Si fuese el tipo haploide, en cambio, seguiría una reproducción del tipo sexual, pero necesitaría en este caso ya después para duplicarse o replicarse la fecundación, ¿no? Tenemos diploide, tenemos el cigoto, ¿verdad? Este genera divisiones, ¿sí? Se reproduce. Entonces forma más células que se van compactando alrededor, ¿sí? Se van uniendo, se van compactando alrededor. Y esa célula finalmente me da lugar a lo que es la mórula, ¿sí? Nada más. ¿Qué es esto? Justamente, ¿sí? La célula del tipo diploide, ¿sí? Inicialmente será el huevo cigoto, tuvo divisiones mitóticas y fue dando lugar a todo esto, ¿sí? Esta segmentación, todo esto de aquí, ¿sí? Entonces tenemos ahí a lo que es la parte de la mórula. Esta, ¿sí? Por efectos de segmentación internas, para ya dar lugar a la cabida justamente de lo que es el desarrollo del embrión como tal, ¿sí? Para después finalmente dar lugar a lo que es la formación de los órganos, ¿sí? La mórula, ¿no? Se denomina esto. Por segmentación da lugar a lo que es la blástula, nada más de eso, ¿sí? Que es justamente en el caso del desarrollo embrionario animal, esta cavidad interna, ¿sí? Esta cavidad interna se forman los blastocelos, ¿sí? Los cuales son del tipo simétricos también, ¿sí? Que son únicamente cavidades que se han formado en este caso. Entonces tengo mórula, que es todo esto segmentado. Bueno, en este caso, las células en este caso que han surgido a partir de lo que es el cigoto inicial, ¿sí? Y se han compactado en una sola estructura, ¿sí? Entonces, imaginamos como varias células que se encuentran ahí alojadas, ¿no? Que siguen justamente este formato, el formato de la mórula. Y indicamos que internamente, internamente, ha sufrido un proceso de segmentación, ¿sí? Se ha segmentado nada más. Vemos como un corte transversal, ¿sí? Internamente, ¿ok? Justamente ese corte transversal es el lugar del depósito o a partir del cual ya va a comenzar a desarrollarse toda la etapa, en este caso embrionaria, que tiene el cigoto como tal, ¿no? Después de las divisiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, la primera parte, la mórula, nada más. Y de ahí vamos a tener lo que es la blástula, ¿sí? Bueno, segmentación, lo que estamos hablando. Y bueno, después de la blástula, por un proceso de gastrulación se denomina, la gastrulación, se van a formar capas que van a permitir en este caso, sí, que obviamente el embrión que está desarrollándose, sí, tenga en este caso esté protegido con el medio en el que se encuentra. Obviamente una célula necesita protección y más que nada, ¿sí? ¿Debido a qué? A que ustedes ya vimos anteriormente, ¿no? En el video, el embrión es reconocido, ¿sí? Como un ser extraño al cuerpo, se está reproduciendo. Entonces, ¿qué hacen? Generalmente, lo que hace el sistema inmunológico es emitir señales de que hay un cuerpo que está invadiendo. Entonces, lo que hace es generalmente atacar y ahí se producen los abortos del tipo espontáneo, ¿no? Entonces, estas capas de aquí son justamente las que ayudan también, en su defecto, a que no suceda esto, ¿sí? Y mantienen protegido a lo que es el embrión como tal. Por eso es desarrollo embrionario. ¿Cuáles son esas capas, profe? ¿Puede repetir? El entodermo, el mesodermo y el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? ¿El blastoporo qué es? Ya, el blastoporo no es nada más que en este caso, una división que ha tenido el blastocelo, ¿sí? Cuando ya las células que forman el blastocelo se han reacomodado, porque eso es lo que es justamente el proceso de gastrulación, un reacomodo de las células nuevas, ¿sí? Y obviamente esas células son las que forman el blastocelo como tal, ¿sí? Entonces, ese Ah, ya. reacomodo Muchas me gracias, forman profe. el blastoporo, nada más, ¿sí? Ok.
Bien, ok, entonces tenemos esta parte, de ahí les coloco, sí, no nos confundamos, ya tenemos eso, es indicado únicamente las diferencias de cuando pueden darse. Miren, por ejemplo, aquí tenemos blastocelos y los blastocelos, ¿no? Tenemos estos que son simétricos, ¿sí? Siguen el mismo formato tal cual, ¿sí? Estamos observando un corte transversal nada más, ¿sí? Imaginativo de cómo se da. Las cavidades internas que tiene, en el caso de esta parte de aquí que me representa la blástula, ¿no? Entonces, diferentes tipos, los blastocelos en cada tipo. Por ejemplo, aquí tenemos el erizo de mar y aquí tenemos un anfibio que es la rana, ¿sí? Los cuales presentan esa disparidad. Entonces, eso es únicamente la referencia que se da en estos tipos de seres nada más. ¿Sí? Dos formas. Bien, entonces tengo esto. Y de ahí quería indicarles ya finalmente lo que es la gastrulación, ¿no? La gastrulación es el conjunto de procesos por los cuales a partir de una blástula, lo que teníamos anteriormente, ¿sí? La blástula como tal, se forma la gástrula. Los blastómeros, que son las cavidades justamente, sufren desplazamientos de forma que se pasa de una blástula. Permítanme un segundo, les borro para que puedan visualizar bien. Los blastómeros, que son justamente estas cavidades de aquí, los que tenemos aquí, simétricos, ¿sí? ¿Qué hacen? Sufren desplazamientos, o sea, un reacomodo, ¿sí? Se desplazan y se vuelven a reacomodar. De forma que se pasa de una blástula con un blastodermo a otra con 2 o 3 estratos celulares, ¿sí? Y ese embrión justamente se le denomina gástrula como tal, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos, ¿sí? Las capas justamente que se forman. O sea, en las celoblástulas ya tenemos, y se va a formar lo que es el ectodermo, que me representa la capa externa, ¿sí? El endodermo, que me representa la capa media, ¿sí? Y tenemos el mesodermo o arquenterón, que es la capa interna. Tal cual, como en una semilla, de la misma manera, ¿sí? Entonces es lo que tenemos, ectodermo, endodermo y el arquenterón, conocido como mesodermo, ¿no? Lo que tenemos, capa externa, capa intermedia y capa interna, ¿sí? Entonces es esto. El blastocelo, como se indica, se irá reduciendo hasta ya finalmente desaparecer, lo que teníamos interno, la capa externa, y se forma este blastoporo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que a lo que se refiere el término gastrulación nada más, a la formación final de estas capas, ectodermo, endodermo y mesodermo. Bien, listo chicos, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, nos da justamente cómo se da este proceso, el cigoto, tenemos la blástula, de ahí tenemos ya la gástrula, ¿sí? Ustedes están viendo, va aumentando en tamaño, blástula y gástrula. Vamos a ver un poco acá, nos da algunas imágenes justamente de esto. Y bueno, hasta aquí con esta parte de aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, bien. Quiero indicarles algo ya, antes de continuar con esto. A ver, vamos a ver este video ya, lo que nos queda todavía de tiempo, ¿sí? Entonces, los voy a ir adelantando para ir viendo justamente las partes más específicas del mismo. Inhabilitar la sesión, compartir con la computadora. Tenemos que hacer este grupo. Y vamos a ir viendo cómo es el proceso de fecundación inicial, ¿no?
Bien, listo chicos. Entonces, con eso tendríamos la parte justamente. ¿Me vieron? Las diferentes etapas que ocurren desde lo que es la fecundación, ¿sí? Hasta que finalmente se da el proceso de organogénesis, ¿sí? Y las diferenciaciones celulares de cada una de las células que albergan justamente el término después de la reproducción, ¿sí? Y la formación ya justamente del desarrollo embrionario. Entonces, eso es justamente lo que tratamos el día de hoy, ¿no? Vieron las etapas que atravesaba cada una del embrión, ¿no? La mórula, la blástula, finalmente la gástrula. Para de ahí pasar ya a lo que tenemos justamente en esta parte, lo que es la diferenciación celular y la organogénesis. Y eso es justamente lo que trató el tema del desarrollo embrionario. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, obviamente la parte de acá abajo abarca justamente los tipos de reproducción que hay. Vamos a ver un poco. Bueno, ya vemos la reproducción de los seres vivos. Se trata, tiene que ver con el término perpetuación de la especie. Según sus formas, pueden ser ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Para el caso de los ovíparos, tenemos, se forman y desarrollan en el interior de un huevo que ha fertilizado el macho de la especie y ha sido puesto por la hembra. Aquí tenemos algunos ejemplos justamente de eso, ¿no? El tema ovíparo, ¿no? Se forman y se desarrollan en el interior de un huevo que ha sido fertilizado. Perfecto. Son muchísimas las especies animales que nacen de un huevo. Entre ellas se encuentran las aves, algunos reptiles como las tortugas o los cocodrilos, ¿sí? La mayoría de insectos, los anfibios como la rana o las salamandras, la mayoría de peces, algunos mamíferos conocidos como monotremas como el ornitorrinco, bueno, etcétera. Algunas de las especies justamente que tienen este tipo de desarrollo embrionario, ¿sí? Ovíparos. Tenemos los vivíparos, ¿sí? En este caso, son animales que se desarrollan dentro del útero o la matriz, ¿sí? Que es un órgano que está en el aparato reproductor de la hembra y al nacer pasan y salen por el canal vaginal. Los vivíparos, más conocidos, ¿no? Son vivíparos, el ser humano, obviamente, y todos los animales mamíferos, es decir, que se alimentan de leche materna. Y de ahí tenemos finalmente los ovovivíparos, en este caso se forman dentro de huevos que están dentro de la madre y en el trayecto uterino se va rompiendo, perdón, el cascarón y nacen directamente de la madre. ¿Sí? Un ejemplo de ellos son las serpientes. ¿Sí? Hay también algunos insectos que son ovovivíparos, ya que conservan los huevos en la vagina de la hembra hasta que nacen las crías finalmente. Ok, entonces aquí tenemos, ¿sí? Ejemplos a qué se refiere la reproducción, perdón, el desarrollo embrionario en lo que es los ovovivíparos, ¿sí? En este caso dentro de huevos que están dentro de la madre. Tenemos a los vivíparos, ¿sí? Que se desarrollan en el útero. Y los ovíparos que se desarrollan en huevos, ¿no? En este caso, que se encuentran externamente. Y ha sido fertilizados, obviamente, es un embrión. Perfecto, listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Les doy este espacio para que me realicen preguntas. Si tienen alguna duda, necesitan que les repita algo. No, A le ver, dicen todo claro. sí. A ver, tenemos una pregunta. ¿Cómo hace la industria para vender los huevos y que no salgan los pollitos? Una muy buena pregunta. Sí, claro que sí. Abortan, dicen. Les hacen abortar. Sí, Sí, le obviamente dicen. lo que hacen es no completar el proceso del desarrollo, ¿verdad? Embrionario. Básicamente lo que están diciendo, ¿no? Son abortos, ¿sí? Básicamente, poniéndolo en términos feos. Aunque también hay varias maneras, varios mecanismos en ese caso que han desarrollado las industrias, en este caso alimentarias, para poder dar lugar justamente a la formación de estos. Por eso hay una cantidad mesurable en este caso de formas en las que dan lugar a los huevos como tal, ¿sí? Obviamente es una muy buena industria, muy lucrativa, claro que sí. Sin Profe, embargo, una pregunta, puede ¿cómo se recaer en dice? esto. ¿Alimentaria o alimenticia? Ambos términos pueden ser utilizados, ¿sí? Puede ser alimentaria o alimenticia. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta que tengamos hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor, chicos? De pronto, si no, podemos quedar ahí, ¿sí? Los dejo por el día de hoy y con eso tendríamos ya ambas partes, ¿sí? De lo que hemos visto. Si no hay preguntas o no hay dudas, entonces con eso quedaríamos por este día. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, pasen muy bien. Creo que no tenemos dudas, ¿verdad? Gracias, le dicen igual. Bien. Vamos a ver. Dile. ¿Sí? Todo claro, le dicen. Ok, bien. Listo, chicos. Entonces, pasen muy bien.
Igualmente, vemos. mister. Bien, nos vemos durante la siguiente clase. Pasen muy bien, que les vaya muy bien en el resto de semana. Y adiós, chicos. Pasen muy bien entonces. Ya sabes, Liz. Hasta luego. Ve, feliz cumple, César. Ok, Feliz ya, chicos, pasen bien. cumple.